Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el martes 28 de octubre de 2025. Es un día importante en materia informativa, particularmente si usted nos escucha en alguna carretera del centro del país. Hay bloqueos en algunos lugares por campesinos que están en protesta por los precios de garantía que se ofrecen algunos productos agrícolas, particularmente el maíz. Las negociaciones se llevan a cabo de manera intensa en la Secretaría de Gobernación en este mismo instante. Ayer hubo otras pláticas que no llegaron a un acuerdo, pero hoy sigue esta mesa de trabajo entre representantes de los grupos campesinos, sindicatos campesinos, que no es lo mismo, y las autoridades, así como empresarios agrícolas que de una u otra forma tendrían que ver con este tema. El reporte de Caminos y Puentes Federales, que es la información oficial, habla, por ejemplo, si usted nos escucha en la capital del país o en las zonas cercanas, que hay un cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes en la autopista México-Cuernavaca, y se recomiendan las siguientes vías alternas. Una desviación en dirección a Ciudad de México. Se recomienda desviar la circulación hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 53, es decir, el poblado Tres Marías. Y si usted va hacia la capital del estado de Morelos, se recomienda tomar la carretera libre a la altura de Chimalcoyoc. Y de ahí pues se puede usted seguir hacia su ruta y evitar este bloqueo que se lleva a cabo en la plaza de Cobro Tlalpan, prácticamente en la salida de Ciudad de México, todavía alcaldía de Tlalpan. Esto sería en el caso de pago con efectivo. Si usted paga con TAC, pues puede usted utilizar en ambas direcciones el viaducto elevado Tlalpan. Si usted viene o sale de Ciudad de México, ahí puede usted tomar esta alternativa vial y evitar este bloqueo carretero. La información con la que cuenta esta redacción de Imer Noticias es que existen movilizaciones en distintos puntos carreteros de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y, como acabamos de escuchar, también en los alrededores de Ciudad de México. Le tendremos toda la información en tiempo real, pero es importante que usted lo tome en cuenta. Estas movilizaciones se han llevado a cabo desde el fin de semana pasado. Ayer en Ciudad de México hubo también, y en el Estado de México, bloqueos importantes de propietarios de pipas que protestaron por el cierre de pozos de agua del cual extraían agua, el líquido, de manera irregular y en algunos casos de forma ilícita. Estos bloqueos se refieren a otra circunstancia, y también hay reportes de movilizaciones más pequeñas, por supuesto, casi se puede considerar normales, dentro de Ciudad de México, de profesores. Esté usted muy pendiente, no se despegue de El Acento, tu punto de referencia, para que esté informada, informado, informade en tiempo real. Pero también tenemos otras noticias. Con la construcción de 130 nuevas preparatorias, ampliación de planteles y reconversiones de secundarias que serán bachilleratos por las tardes, el gobierno federal creará más de 110,000 nuevos lugares para estudiantes de educación media superior en el país el próximo año. Estados Unidos asesinó a 14 personas que supuestamente traficaban droga en 4 embarcaciones en el Pacífico. La Secretaría de Marina de México participa en la búsqueda y rescate de un sobreviviente. Se trata del 10º bombardeo del Pentágono en casi 2 meses en aguas internacionales del Caribe y Pacífico, donde 54 personas han sido asesinadas. Inicia el Pleno de la Cámara de las y los Diputados el debate del dictamen para expedir una ley general en materia de extorsión. Plantea que este delito se investigue de oficio, se proteja a las víctimas y se establezca un tipo penal básico que aplique en todo el país. Trabajadores de educación media superior marcharon este martes en la Ciudad de México con la exigencia de que las autoridades federales liberen 2,000 millones de pesos para basificación y mejoras salariales.
Este martes, el secretario de Gobierno, César Cravioto, compareció ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para presentar el primer informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, durante su primer año de mandato. El gigante tecnológico Amazon anuncia que despedirá a 14,000 trabajadores de su plantilla corporativa, invertirá en inteligencia artificial y automatización de sus procesos. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. La canción se llama Chocani, La Llorona, y la interpreta el coro Niño Jesús de la localidad de San Francisco Altepeshi, en Puebla. Es una canción que se canta en su lengua originaria de esta comunidad, en náhuatl. La escuchamos a propósito de estas fechas que se acercan, las festividades por el Día de Muertos, el regreso de nuestros seres queridos que nunca nos abandonan, pero que en estas fechas están más presentes que nunca. Y qué mejor que hacerlo con la bellísima voz de estas niñas, niños, niñes de San Francisco Altepeshi, Chocani, La Llorona, en náhuatl. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Y le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427, para que nos pueda enviar mensajes de audio o de texto. Nos puede escribir también a @Imer_noticias, el nombre de este servicio informativo en X y en Threads, en hilos, o bien a Imer Noticias. Así nos ubica en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra en X, antes Twitter, como @Nájar. Estamos a la espera de todas sus comunicaciones. Y también le recuerdo que el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio trabaja día y noche para mantenerle informada en tiempo real. Aquí en cortito se encuentra en la cabina Rafael Rosales en la operación y José Luis Plasencia en la producción. En los micrófonos, Alberto Nájar. Le comento rápidamente, antes de dar paso a información nacional, el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica. Llegó como un huracán categoría 5, con vientos de cerca de 300 kilómetros por hora. Se prevé que el paso por la isla lo debilite, pero nada más a huracán categoría 4. Y una vez que salga de nuevo a tierra, pues puede cobrar fuerza por esa diferencia de temperaturas que hay entre el agua y el ambiente o el aire, pues lo que está arriba del mar, y se va a enfilar hacia Cuba.
donde están en alerta máxima ante la llegada de este fenómeno meteorológico. Le tendremos todos los detalles en la medida en que se presenten. Hay una convocatoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que si tiene usted posibilidades, se encuentra en aquella región y nos escucha por internet, o bien está en contacto usted con familiares que se encuentran por allá, pues que les recomiende que se acerquen a la embajada mexicana en aquella región para que se anote o que lo puedan hacer vía internet, que den sus datos completos de ubicación para cualquier circunstancia que pueda presentarse. Le tendremos, como le digo, los detalles en la medida que tengamos más actualizaciones. Por lo pronto, damos paso a información nacional. Presentan programa Prepa cerca de tu casa. Esta es una información importante también. Hoy en la Mañanera del Pueblo se presentaron detalles del programa de ampliación en la cobertura del nivel de bachillerato. Este programa que forma parte del Plan de Ampliación de Cobertura de Educación Media Superior, que contempla la creación a 2030 de 120,000 nuevos espacios en las prepas, en el bachillerato para 2030, aunque está previsto que esta meta se alcance antes. Los datos que se presentaron esta mañana en Palacio Nacional señalan, por ejemplo, que se ha tenido un cumplimiento de más del 90% ya en la cobertura que se tiene prevista para todo el sexenio, con lo cual pues se van a llegar a esta meta. Se han ya creado 110,085 espacios de los 120,000 planteados como meta sexenal, 91.7% de cumplimiento. Se van a ampliar algunas preparatorias, se van a habilitar, es decir, se van a utilizar las escuelas secundarias o algunas primarias también que ya no son utilizadas en los turnos vespertinos. Bueno, se van a usar como preparatorias, se van a construir otras nuevas, inclusive se va a recurrir, ya le contaré en unos minutos, se va a recurrir a algunas instalaciones que tuvieron un propósito inicial muy diferente al de la educación y que pues terminaron en esta circunstancia. Esta información fue presentada en Palacio Nacional por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez. Entre otros datos que le adelanto, bueno, se habla que para este año, en 2025, habrá cerca de 45,000 lugares nuevos, porque se van a construir 20 escuelas, 33 ampliaciones de las escuelas que le digo que ya funcionan, le tendrán otro nuevo edificio, y 35 reconversiones de secundarias. El próximo año se habla de de más de 65,400 lugares, con 20 nuevos planteles de bachilleratos tecnológicos, y también con 52 ampliaciones de planteles de alta demanda. También habrá nuevos espacios en el bachillerato. En fin, que todo este programa tiene el propósito de acercar las escuelas preparatorias, los planteles, a los sitios en donde se encuentran los estudiantes. Nuestro compañero Abye Vargas estuvo en Palacio Nacional y nos tiene el reporte. Buenas tardes, Abye, adelante. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio de Imer Noticias. Pues sí, efectivamente, grandes noticias en el sector educativo, pues con la construcción de 130 nuevas preparatorias, ampliación de planteles y reconversiones de secundarias que serán bachilleratos por las tardes, el gobierno federal creará más de 110,000 nuevos lugares para estudiantes de educación media superior el próximo año. Como parte del plan de ampliación de cobertura de educación media superior, este año la Secretaría de Educación Pública abrió 44,685 nuevos lugares a través de la construcción de 20 planteles nuevos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones de secundarias. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que el próximo año se abrirán 65,400 lugares más, por medio de la construcción de 130 planteles, 20 nuevos bachilleratos tecnológicos y 52 ampliaciones de planteles con alta demanda. Como bien lo dijiste, Alberto, las nuevas escuelas estarán cerca de las casas de los estudiantes. Escuchemos.
una cifra que nunca hemos tenido y que sí cambia radicalmente la tendencia que hubo durante muchos años en el periodo neoliberal, donde se dejaron de construir escuelas, donde no se acompañó el crecimiento poblacional de los jóvenes, que sabíamos que íbamos a tener la generación más grande de jóvenes en la historia de México, no se acompañó con la construcción de lugares. Ahora se está construyendo como no se había construido antes. Los 110.085 espacios que se alcanzarían el próximo año representarían un avance de 91.7% de la meta establecida para el Bachillerato Nacional en 2030, que es de 120.000 nuevos espacios. Esta cifra además representa el 85% de la cobertura en la educación media superior en el país. Escuchemos a Mario Delgado. En este año, como ya sabemos, se están construyendo 20 nuevos planteles. Por cierto, todos se van a terminar en diciembre. Hay que recordar que estos planteles ya se abrieron, ya están los jóvenes inscritos y estamos muy contentos porque se llenaron rapidísimo, presidente. Y en la mayoría hay jóvenes que quieren entrar. Sí, tenemos mucha demanda en los nuevos planteles, incluso para el 2026, algunos de estos nuevos planteles ya se está proponiendo su ampliación. Y bueno, además de estos 20 nuevos planteles, pues también se están haciendo 33 ampliaciones y 35 reconversiones que serán culminadas entre noviembre y diciembre de este año. Actualmente, comentarte, Alberto, que el 99% de las telesecundarias y telebachilleratos cuentan con conexión a internet gratuito, esto pues a través de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con lo que pues ya se han conectado a 3.483 planteles en las zonas más marginadas del país y pues con esto se beneficiaron a 193,000 estudiantes y 12,000 docentes. Además, pues la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que en 2026 el plan de ampliación de cobertura de educación media superior tendrá una inversión de 5,749 millones de pesos para pues los nuevos planteles, los cuales se determinarán a través de criterios, entre ellos pues que las escuelas estén cerca de los hogares de los estudiantes, entre otros puntos para determinar pues la construcción de los planteles. Escuchemos. Pensamos entonces, identificamos todas las escuelas que tenían una gran alta demanda en zonas con mucha necesidad de espacios y entonces decidimos ampliarlas, las ubicamos y las que tienen espacio están en una lista para empezar a ampliarlas. Segundo, identificamos zonas urbanas de amplio crecimiento, con amplia densidad, con mucha proyección de crecimiento y ahí estamos construyendo nuevos bachilleratos tecnológicos que esperamos a que sigan creciendo, como ya lo dijo el secretario. Muchos de los que abrimos ya están desde ahorita en alta demanda y tenemos que seguirlos ampliando porque resultaron en lugares estratégicos. Y bueno, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues recordó que además este año se unificaron los 31 sistemas de educación media superior en el Bachillerato Nacional, que otorga 2 certificados, el Bachillerato General y el de Bachillerato Tecnológico. Esto pues a través de un mismo esquema de enseñanza. Y además, muy importante, Alberto, acentuarlo para las madres, padres de familia que nos están escuchando, pues otorga tanto el certificado de la SEP como de universidades, como el de la Universidad Autónoma Metropolitana. Escuchemos. Unificar a todas las preparatorias, tecnológicos, de educación media superior, en lo que llamamos el Bachillerato Nacional. Cada una de las instituciones educativas de media superior, CETIS, CEBETIS, CONALEP, tiene sus características, pero queremos que todas formen parte de una unidad, y eso ya se logró. Es el Bachillerato Nacional, que tiene un área de bachillerato general y otra de bachillerato técnico. Y bueno, pues así se fortalece totalmente la educación media superior en el país, como lo dijo Mario Delgado, pues que desde hace años no se hacía. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Por cierto que en esta conferencia del pueblo, el secretario de Educación, Mario Delgado, confirmó que el gobierno federal repondrá los libros de texto a los alumnos de educación básica que los perdieron a consecuencia de las lluvias de hace un par de semanas en San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Veracruz. No será necesario reimprimir estos libros porque la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos tiene reservas. Escuchemos al secretario de Educación. Siempre en CONALITEC
sí tiene la previsión de imprimir libros de reserva justamente para atender estas emergencias. Tenemos más de 2 millones de libros en reserva, entonces no tenemos problemas. En realidad ya estamos en coordinación con las autoridades estatales para que nos reporten en las escuelas donde hubo daño. Se va a reponer por completo la dotación de libros de texto. Las autoridades estatales están verificando en sus bodegas si les hacen falta a partir del stock que tienen, y nosotros estamos listos para surtir por parte de CONALITEC. No tenemos que reimprimir. ¿Y algún apoyo para uniformes también? Se ha planteado el apoyo para útiles escolares porque pues vas a las escuelas y los niños dejaron ahí su mochila, sus libros casi siempre se quedan ahí, entonces se perdió. Entonces la presidenta hizo la propuesta de que en las escuelas afectadas no solo se repongan los libros de texto, sino también que se les dé una dotación de útiles escolares a los niños y a las niñas. Ahí pues lo que señala el secretario de Educación a propósito de estos libros. La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció la construcción de una preparatoria y un campus más de la Universidad Rosario Castellanos en la alcaldía Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, en donde se va a construir, en un terreno que se conoce como la Mansión de la Jusco. Es un inmueble enorme, propiedad de el que fuera jefe de la policía de Ciudad de México en el periodo del entonces presidente José López Portillo, cuando el regente de Ciudad de México era Carlos Hank González. Hablamos de Arturo Durazo Moreno, el Negro, así le conocían, quien era amigo muy cercano de López Portillo. De hecho lo defendían, compañeros ahí de batallas y de pleitos, también muy amigo de Chespirito. Amigo de Chespirito, este personaje de la comedia nacional, el intérprete de El Chavo del Ocho, de Chespirito, fueron vecinos. Él lo cuenta en las memorias, Chespirito, que eran vecinos de la colonia del Valle, ahí donde vivió estos dos personajes. Ahí llegaban, ahí se echaban sus broncas, sus pleitos, compañeros entrenaron box juntos inclusive. Pero bueno, esta casa va a ser ahora utilizada para una entidad de educación, la Universidad Rosario Castellanos en su campus Tlalpan. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Ahí en Tlalpan aprovecho para anunciar ahora ya no son mis vecinos, ¿verdad? Porque ya vivimos en la Cuauhtémoc, pero pues viví en Tlalpan por casi 35 años. Ahí vamos a hacer una preparatoria y una Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es algo que desde que fui jefa delegacional era un sueño que teníamos, y se va a hacer en un terreno que era la antigua casa de Durazo, si se acuerdan del famosísimo jefe de la policía de la Ciudad de México, de mucha corrupción. Y en su momento, creo que era el ingeniero Cárdenas, el jefe de gobierno. Entonces, se pasó ese terreno al gobierno de la ciudad. En realidad, está en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, porque ahí está la sede de la Academia Mexicana de la Ciencia. Ahí se construyó. Era delegado, entonces se decía El Pino, Salvador Martínez de la Roca, ahí en Tlalpan. Se construyó la sede de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es un terreno muy grande y ahí queremos construir la universidad, un campus de la Rosario Castellanos y una preparatoria más. Hay 2 preparatorias o 3 del Instituto de Educación Media Superior de la ciudad. Todo eso ayuda al mejoramiento de la vida y de las opciones para todas las y los jóvenes de Tlán. El próximo año se inicia la construcción. Esta vivienda, vamos a ponerle de esta manera, que en realidad es una mansión, se ubica en el kilómetro 23 de la carretera libre a Cuernavaca, pasando Topilejo, ya en la alcaldía de Tlalpan. Está en plena zona de la Jusco. En aquel entonces, cuando le empezó a construir, hablamos de 1978 más o menos, pues era una zona de reserva ecológica, como he dicho, todavía lo es. Y pues es un lugar privilegiado, está en las alturas de Ciudad de México, todavía no se encuentra en lo más alto, pero sí está en un lugar con bosques, bosque de niebla, toda esa región. Lo construyeron con el trabajo de policías, los policías de la capital del país, de la Secretaría de Vialidad, era de Protección y Vialidad en ese entonces. Los utilizaron como mano de obra, en lugar de que estuvieran cuidando las calles, los utilizaron para construir como albañiles, y no sin sueldo, por supuesto. Y pues esta casa tiene una sala de cine, tiene también un amplio bar, tenía, según las crónicas de
de su momento, pues en una sala de juegos con lugares de billar, con ruletas, en fin, era una casa muy, muy grande y que era pues parte del periodo de corrupción y de la abundancia que se vivió en ese sexenio entre 1972 y 1976 y 1982. Esta no fue la única vivienda que se construyó. El Negro Durazo, él también se construyó otra casa en una parte privilegiada de la bahía de Zihuatanejo, en Guerrero, que también está en las alturas. Esa se conocía como el Partenón, porque fue hecha con estilo romano, entre romano y griego, con columnas, con estatuas, con esculturas, y tenía también una especie como de anfiteatro ahí para, no sé para qué, pero para eso lo tenía, una vista a la bahía. Este personaje que fue un representante de lo más oscuro de la historia reciente de nuestro país, él fue responsable de actos de represión, también fue responsable de asesinatos. Uno de su lugarteniente principal era Sagún Vaca, el coronel Sagún Vaca, porque no era coronel, así fue como lo pusieron, pues era el jefe de la policía secreta y pues se dedicaba al tráfico de cocaína, tenía a renta, como se dice en el argot de la delincuencia, a bandas de traficantes al menudeo de la cocaína que empezaban a entrar con gran fuerza a el país, y también tenían bajo control a asaltabancos, a carteristas, a ladrones de casas, zorreros, o sea, todos vamos a ponerle grupos de delincuencia en Ciudad de México, que eran unos tiempos muy, muy violentos de extrema corrupción. El mismo Negro Durazo tenía una ficha de investigación en Estados Unidos, de hecho fue detenido en algún momento por robo de autos, tráfico de automóviles robados, y a pesar de estos antecedentes, José López Portillo lo designó el secretario de Seguridad, el jefe de la policía capitalina, y pues todo lo que la historia, que si usted pues le tiene tiempo y ganas de leerlo, pues está contado en reportajes periodísticos de la revista Proceso, por ejemplo, que le documentó una muy buena cantidad de estos temas que le cuento. La mansión de la Jusco y el Partenón pues fueron obra de investigaciones de la revista Proceso. En aquel entonces, la historia, yo no vivía en Ciudad de México, eso yo me enteré leyendo, por supuesto, era que salía de su mansión ahí en el Ajusco y tomabas la calzada de Tlalpan, que la cerraban por completo para que pasara a toda velocidad el convoy del jefe de la policía. Y pues llegaba ahí al cuartel de Tlaxcuaque, en el centro de Ciudad de México, y a despachar y a todas las actividades delictivas, más que la protección ciudadana. En fin, este episodio ha tenido un desenlace pues de esta naturaleza que le contamos ahora. La que iba a ser una casa de símbolo de la corrupción y de la violencia política, porque también en ese entonces había desapariciones de personas, de activistas políticos que eran golpeados y asesinados en las mazmorras ahí en Tlaxcuaque. Pues lo que era ese símbolo de corrupción será una sede de la Universidad Rosario Castellanos a partir ya del próximo año, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y los detalles de este programa de ampliación del bachillerato, plan de ampliación de cobertura de educación media superior, con toda la información que le hemos presentado. Volveremos al tema dentro de unos minutos. Ahora vamos a otras noticias. Nuevo ataque de Trump en el Océano Pacífico. Esta es información de otra naturaleza, por completo, muy distinta a lo que le acabo yo de informar. 14 personas muertas y una más que sobrevivió es el saldo de un nuevo ataque de Estados Unidos a 4 embarcaciones en aguas internacionales del Océano Pacífico. El secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth, secretario de Guerra, así es como él ya se ha llamado, Pete Hegseth, dijo que tras trabajo de inteligencia del Pentágono, estas embarcaciones pues fueron ubicadas y, según ellos, se encontraban en rutas conocidas de narcotráfico y, según ellos, transportaban drogas. Este es el 10º ataque estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico desde que empezó Washington, el gobierno de Estados Unidos, con sede en Washington, un ataque a las bandas de narcotráfico
con el objetivo pues de terminar con esa actividad en Estados Unidos. Ha habido ataques contra embarcaciones venezolanas, contra colombianas y ahora estas más. 54 personas han sido asesinadas por la Marina y el Ejército estadounidense. Esta persona que sobrevivió es buscada por autoridades mexicanas porque el ataque ocurrió al parecer en aguas internacionales, pero en un paralelo, una zona cercana a las embarcaciones de la Secretaría de Marina, que legalmente, como todas las embarcaciones que navegan en alta mar, tienen la obligación de ayudar a las personas que se encuentran en riesgo. La Secretaría de Marina informó que en cumplimiento de justo eso, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y tras petición de la Guardia Costera de Estados Unidos, se inició una operación de búsqueda y rescate de este presunto sobreviviente. No estamos muy claros si eventualmente sigue con vida. Se ubica esta búsqueda a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco. Es un buque de patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima los que participan en esta búsqueda. Esta mañana, en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la participación del gobierno mexicano en este operativo. Escuchemos. Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. Sí, entiendo, me dio ¿no se ha rescatado? Si quieren que lo informe la Secretaría de Marina, porque me acaba el papelito que me dio ahorita Belmont, tiene que ver con esta información. En la mañana en el gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción pues de que se le pidiera al canciller junto con Marina pues que tuvieran una reunión con el embajador. Ahí pues lo que informa la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana a propósito de este nuevo ataque del gobierno de Estados Unidos. ¿Es legal lo que hace el Pentágono, lo que hace la Casa Blanca? ¿Realmente tienen la autorización de convenciones y tratados internacionales para disparar en contra de embarcaciones que consideren sospechosas que participen en actividades ilícitas? Las leyes internacionales que regulan el tráfico de embarcaciones, mercancías, personas en los océanos del planeta dicen que no. Nuestro compañero Luis Camarillo nos cuenta. Desde que Estados Unidos ordenó el pasado 14 de agosto un despliegue naval significativo en la región sur del Caribe, bajo el argumento de realizar operaciones antinarcóticos y presionar a Nicolás Maduro en Venezuela, el mundo se cuestionó sobre la legalidad de estas operaciones. El derecho internacional, principalmente regulado por la Carta de las Naciones Unidas, establece límites estrictos al uso de la fuerza por parte de los Estados miembros. En particular, el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, prohíbe el uso o amenaza de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esto se aplica a intervenciones militares en regiones como el Caribe, donde la soberanía de los estados insulares o miembros de la Comunidad del Caribe, como Venezuela y Cuba, debe respetarse. La única excepción principal es la autodefensa legítima, que requiere un ataque armado inminente o en curso y debe ser proporcional y necesario. Además, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos aplican en operaciones militares, protegiendo la vida y prohibiendo ejecuciones extrajudiciales, ya que expertos señalan que designar cárteles como organización terrorista extranjera no autoriza acciones militares letales, esta solo permite sanciones financieras o restricciones de viaje.
Hasta este martes se reportan 10 ataques aéreos y navales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, de las cuales en ninguna Washington ha detallado el origen de las embarcaciones o la ciudadanía de las 54 personas asesinadas. Es decir, no hay evidencia de amenaza inminente a Estados Unidos, ya que las operaciones se basan en inteligencia no verificada públicamente, lo que viola el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, ya que se trata de fuerza letal en aguas internacionales sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni consentimiento de estados afectados como Venezuela y Colombia. Estos incidentes han sido calificados como violaciones graves del derecho internacional por expertos, gobiernos y organizaciones que indican que los ataques del Pentágono no cumplen con los requisitos de autodefensa, ya que el tráfico de drogas no constituye un ataque armado. En una reunión del pasado 10 de octubre en el Consejo de Seguridad de la ONU, Venezuela calificó los ataques como ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional, exigiendo la desescalada y respeto a la Carta de la ONU, por lo que Naciones Unidas surgió que las operaciones antidrogas respeten el derecho internacional. Aunque la administración de Donald Trump defiende las acciones como necesarias para la seguridad, el derecho internacional condena estas acciones como ilegales a menos que se demuestre autodefensa genuina, lo que Estados Unidos aún no ha demostrado. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Hay algunas convenciones, como la de Naciones Unidas sobre el derecho al mar, que establecen claramente que no se pueden atacar motu proprio embarcaciones que se encuentren en aguas internacionales, a pesar de que se tenga la sospecha de que cometen actividades ilícitas. Cualquier movimiento de este tipo, es decir, un ataque, debe ser razonable y justificado como necesario en defensa propia, cuando hay una amenaza inminente de lesiones graves o pérdida de vida. Es lo que resume esta Convención de Naciones Unidas sobre el derecho a el mar. Lo que está establecido es la detención e incautación en casos excepcionales de mercancía ilegal, solo en los casos en los cuales exista una persecución y el barco sea perseguido desde aguas territoriales y se interne en aguas internacionales. Esto de alguna manera extendería la territorialidad de la embarcación que persigue a la que es perseguida, pero no es el caso de lo que hemos visto hasta ahora con estos ataques del gobierno de Estados Unidos, que no ha presentado evidencias de que efectivamente esas embarcaciones estuvieran participando, que participaran en actos ilícitos, ni tampoco ha comprobado que efectivamente contenían lo que traían, lo que dicen que traían, drogas, porque no ha habido evidencias que se presenten en ese sentido. El tema aquí es que esto representa una violación flagrante de las leyes internacionales que regulan a toda la actividad que tenga que ver con aguas internacionales, los océanos de todo el planeta. Si existe esta impunidad por parte del gobierno de Estados Unidos de atacar a quien considere que es peligroso de acuerdo con sus propios criterios, o que acate la orden, porque es una orden, el comentario de Donald Trump de que van a asesinar a cualquiera que consideren sospechoso, pues estamos ante una circunstancia de altísimo riesgo para América Latina, que es donde más se han llevado a cabo estos ataques, y para el mundo entero, porque con esta potestad y bajo estos mismos decretos firmados por Donald Trump, los ataques pueden cometerse en contra de cualquiera que Estados Unidos considere que es peligroso. Ahí pues la realidad de esto, que ahora de una u otra manera ha involucrado a México de manera humanitaria. A petición de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Secretaría de Marina participa en esta operación de búsqueda de un eventual sobreviviente de estos nuevos ataques del gobierno de Estados Unidos. Ahí pues las circunstancias que hay alrededor de esto ocurrido esta madrugada. Se aplicará la ley a Salinas Pliego, reitera Sheinbaum. Y vamos a otra información ahora de carácter nacional que tiene que ver con este tema que ha dado la vuelta en los últimos días. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la posición del gobierno de México en torno a la controversia que sostiene Grupo Salinas, el Grupo Electra, Ricardo Salinas Pliego, con la
las tribunales mexicanos con el sistema de administración tributaria porque no quiere pagar impuestos, pues es un asunto técnico, no es personal ni tampoco es un tema político. Esto es una respuesta que dio la presidenta Sheinbaum a preguntas insistentes de compañeros periodistas quienes le pidieron su opinión sobre un comunicado que dio a conocer este corporativo en la tarde-noche de ayer mismo, en donde decía pues que ellos mantienen su posición de pagar lo que consideran que es justo y anunciaron que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una defensa que dicen no van a encontrar aquí, y pues esto sí es lógico porque la Corte, el Poder Judicial que los defendió, que les permitió a Grupo Salinas y Ricardo Salinas Pliego evadir impuestos por más de 74 mil millones de pesos, pues ya no está presente, es otro Poder Judicial, otra la Suprema Corte de Justicia, y en tanto pues ya no cuenta con esta protección. Es lo que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum ante el anuncio de Grupo Salinas de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues dijo la presidenta pues que se tiene que cumplir con la ley porque se trata de un asunto que tiene que ver con eso, con el Estado de Derecho. Escuchemos. Ya no voy a entrar en detalles, ya esto le corresponde a la Corte, nada más que pague, toma chocolate y paga lo que debes. Presidenta, bueno, ya respondió nada más. Bueno, pues también ayer se anunció que este grupo llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusa al gobierno federal de una sistemática persecución, así lo llama, después de las declaraciones del día de ayer aquí en su conferencia. Toma chocolate, paga lo que debes. Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico en el tema del pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia. Pues nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer. Pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo o que estemos politizando un asunto. Sencillamente es una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario público para beneficio del pueblo de México. Entonces, tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá pues de los comentarios en este sentido que podamos hacer. Pero tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión. Pues sí, y además aquí hay un tema que también es importante que tiene que ver con el perfil de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tendría que recurrir primero a la comisión y si de ahí existiera una circunstancia que sea necesario seguir, pues se va a la Corte. El caso es que esto no es posible porque en sentido estricto, de acuerdo con lo que han planteado especialistas, uno de ellos, un abogado, Eduardo Romero Ramírez, que cita el colega Julio Astillero en su columna de La Jornada del día de hoy, pues dice que pues está complicado el asunto de que vayan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pregunta este abogado, ¿cuál derecho humano de la persona jurídica colectiva que es el Grupo Salinas resulta afectado? ¿Sabrán siquiera que esa validez se refiere a cuestiones que impacten solamente en el objeto social de la empresa o con los derechos humanos de los individuos que la conforman? Y pregunta a Ricardo Salinas Pliego, ¿van a alegar que la política fiscal atenta contra sus derechos humanos? ¿Cómo? Dice este abogado. Se les olvida que dentro de los principios de derechos humanos respecto a la política fiscal, las empresas tienen obligaciones y responsabilidades como contribuyentes y este comportamiento fiscal omiso o evasivo del Grupo Salinas actúa, por contrario, en detrimento de toda la población mexicana. Así es que pues es una mala jugada, dice este abogado Eduardo Romero Ramírez que cita Julio Astillero en su columna de La Jornada. Pues es una mala jugada porque eventualmente lo que va a ocurrir es que, lo menos que puede ocurrir es que le digan
pues esta no es la ventanilla adecuada. ¿Cuál derecho humano está violándose? ¿Cuál derecho humano se viola ante la negativa a pagar impuestos? O sea, ahora que sí que si uno no paga impuestos, incumple con la ley, ya el que tenga usted la obligación de hacerlo es una violación a los derechos humanos. Pues yo le dejo ahí la pregunta. Pero bueno, todo esto en el fondo lo que queda claro es simple y sencillamente que se trata de una estrategia política de Ricardo Salinas Pliego. Usted díganos qué piensa, ¿cómo la ve? Vamos a regresar a el tema de la educación media superior, de este programa de ampliación de la oferta educativa para el bachillerato, y para ello conversamos en El Acento, tu punto de referencia, con la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez. Subsecretaria, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, subsecretaria. Es un tema relevante porque no es solamente ampliar en 120,000 los nuevos lugares en el bachillerato, sino que de acuerdo con los datos ya están cerquita de cumplir con la meta, subsecretaria. Estamos muy, muy emocionados y por eso agradezco mucho el espacio, porque justamente hoy la presidenta pues presentamos el proyecto para 2026. En 2025 hicimos muchos lugares, hicimos casi 45,000, pero el próximo año vamos a hacer 68,000 y estamos, por tanto, ya en una cifra que nos llega casi al 92% de la meta que teníamos para el sexenio, que es crear 120,000 lugares. Esto es un compromiso pues muy fuerte del gobierno de México con sus juventudes, con sus adolescencias, para, como dice la presidenta, todos tengan un lugar y nadie se quede fuera de la escuela. Ahora bien, esta mañana se hizo énfasis, subsecretaria, en un dato que a mí me parece importante y me gustaría que nos ampliara. Que la escuela esté cerca de donde viven los jóvenes. ¿Por qué, subsecretaria? Hay varias razones. Abrir una escuela, donde no hay una escuela, hay una falla, ¿no? Hay una necesidad. Entonces, hay lugares donde todavía hace falta abrir más escuelas. Y eso significa acercarlos, porque si no, esos chicos que no tienen una escuela cerca tendrían que desplazarse mucho tiempo. Y presentábamos un estudio alrededor de un traslado mayor a 45 minutos en auto para poder llegar a una escuela. Y pensamos nosotros, los que estamos de las ciudades, pensamos que es un trayecto con casas, dentro de la ciudad, pero hay a veces esos trayectos que son más largos, que ocurren pues en brechas, en carreteras, y que no necesariamente, y eso desalienta a los jóvenes y a sus familias para enviarlos a la educación media superior, al bachillerato. Entonces, acercar la escuela es muy importante por esa razón. La segunda razón es lo que decíamos: cuando una escuela se articula con una comunidad donde los jóvenes van cerca, pasan varias cosas adicionales. Tus amigos, tus conocidos están cerca de la casa. La vida social y las actividades extraculturales también están cerca de la casa. Si después tenemos que vernos para hacer un trabajo en equipo, jugar, ensayar una obra de teatro, estamos cerca y se permite con las distancias pues una cosa mejor. Ya no digamos incluso del efecto económico que supone el pago de transporte. Todo esto en su conjunto beneficia a las familias y beneficia a los jóvenes, que es lo que son el centro de toda esa política educativa. Ahora bien, ¿hasta dónde el hecho de que se tenga este programa de acercar las prepas, el bachillerato, a donde están los jóvenes, ayuda, subsecretaria, a reducir la deserción escolar, que en gobiernos anteriores a 2018 era muy alta, subsecretaria?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos en el centro también de toda nuestra política de fortalecimiento de las escuelas, reducir el abandono escolar. En principio, y además eso no lo digo por otra cosa, sino lo digo porque es parte como de la campaña de cómo estamos nosotros entendiendo el tema. Incluso la palabra deserción durante mucho tiempo tuvo esta carga negativa hacia el joven o la joven que lo deja. Incluso piensen que si usamos esa palabra, por ejemplo, derivada del ámbito militar y pues el que deserta es un traidor. Nosotros no pensamos así de los jóvenes. Lo que asumimos es la corresponsabilidad entre escuela, familias, entornos y jóvenes para mantenerlos en la escuela. Y asumimos que el que un joven deje la escuela es multifactorial, a veces por razones económicas, y por eso desde el sexenio pasado pues se instituyó la beca Benito Juárez para todos los estudiantes de educación media superior. De igual forma, a veces lo que ocurre es un sinsentido del proyecto escolar en sí mismo y problemas de reprobación, por lo cual estamos incidiendo en una reforma académica y en un trabajo pedagógico para que los chicos se queden. No solo porque les gusta, porque le entienden, porque se inspiran, y eso pasa por todo este cuidado de retenerlos. Y por supuesto que estar más atentos a los traslados, la seguridad, el acompañamiento más cercano de las familias y las comunidades. Cuando toda una comunidad cuida una escuela, en realidad también cuidamos y acompañamos a sus estudiantes. Ahora bien, un dato que también me gustaría que nos ofreciera más información. Hablamos en el acento Tu Punto de Referencia con Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP. Es esta decisión de ampliar y construir nuevos planteles de educación media superior del bachillerato, en bachillerato técnico, por cierto, tecnológico, en zonas de alta población, como por ejemplo los polos de desarrollo económico y en sitios en donde hay ya una estructura de desarrollo y repunte económico del gobierno del presidente López Obrador y del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué construir bachilleratos tecnológicos en estos lugares, subsecretaria? Sí, las escuelas, los nuevos tecnológicos que tenemos van a ser 20 y son en zonas, digamos, densamente pobladas, porque estamos pensando que sean escuelas, digamos, más grandes. Sin embargo, otras están en polos de desarrollo que, como tú muy bien dices, son regiones y zonas que probablemente van a crecer demográficamente y requerirán, digamos, más cantidad de servicios educativos nuevos. Eh, También estos nuevos bachilleratos del Bachillerato Nacional en su vertiente tecnológica, los estamos tratando de reordenar en términos de su oferta formativa, profesionalizante, como opción técnica, que es muy interesante porque a los y las jóvenes les abre posibilidades, digamos, de intereses distintos, de formación, y por supuesto les da una herramienta por si en algún momento requieren sumarse al mundo del trabajo, también lo puedan hacer con mucha fortaleza y con mucho acompañamiento, como yo decía, incluso con las universidades nacionales y con las universidades autónomas estatales, o incorporarse a la educación superior. Todo esto los fortalece mucho. Lo mismo, muchas de las escuelas del sistema federal son bachilleratos tecnológicos y son las escuelas también que vamos a ampliar y las vamos a reformar en su oferta académica y a fortalecer. Todas estas escuelas, muchas de esas están en zonas donde hacen falta lugares, donde hay ciudades que están creciendo muy vertiginosamente. Yo hablaba, por ejemplo, de Tijuana. Tijuana es una ciudad que crece demográficamente mucho y requiere, digamos, en términos de su mancha urbana, nuevas escuelas en distintas zonas de las ciudades. La zona metropolitana de Puebla también ha crecido muchísimo y así hemos ido notando cómo hace falta cierto tipo de servicios educativos y donde en escuelas que están muy saturadas, que son muy buenas escuelas, que tienen unas instalaciones y que todavía tienen terreno, les vamos a construir más salones para que no haya rechazados, para que todos los que quieran entrar a esa escuela puedan entrar, para que se consolide esta idea de que saliendo de la secundaria todos nos vamos a la prepa.
Y mi última pregunta, subsecretaria Tania Rodríguez Mora. Habrá inquietud, de hecho la hay en algunos sectores, de la calidad de la educación. Más lugares, no necesariamente, y de hecho no tiene por qué ser así, significa una calidad distinta en los distintos sitios donde se establezcan estas preparatorias, subsecretaria. No, por supuesto que no. Lo que nosotros pensamos es que hay que tener más escuelas y todas nuestras escuelas son buenas, pero tienen que ser mejores. Todo lo que tengamos que hacer, y estamos haciendo un enorme esfuerzo de revisión y actualización de planes de estudio, de fortalecimiento de las habilidades sustantivas, que no solamente las necesitamos para el trabajo, para ir a la universidad, no, las necesitamos para la vida. Esa es la idea del bachillerato nacional. Cualquier persona debe tener, para vivir en la segunda mitad del siglo XXI, que son las juventudes a las que estamos formando, tener una cultura científica y humanística, tener capacidades de lectura, de escritura, de habla poderosas, tener pensamiento crítico, relacionarnos con la cultura digital de una manera crítica y inteligente. Todo eso fortalece las escuelas y ha sido el trabajo profundo en términos de planes y programas de estudio que hoy está en el Bachillerato Nacional, y por supuesto acompañados de nuestro gran aliado, los y las profesores de educación media superior, quienes han hecho un trabajo enorme, magnífico, a veces muy poco reconocido socialmente, pero nosotros los reconocemos, los consideramos nuestros grandes aliados, y además hay que fortalecer mucho esa formación, igual que el otro currículum y la formación profesional. Entonces estamos en una visión integral. De lo que se trata es de fortalecer nuestras escuelas, todas, las que estén más cerca, más cerquita, más chiquitas, más grandes, todas las escuelas. Ese es el gran paraguas del Bachillerato Nacional que la presidenta nos ha indicado. Hay que fortalecer todas las escuelas públicas porque la educación pública es la mejor educación. Exactamente, ese es el tema central. Subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, muchas gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, estamos a sus órdenes, y qué bueno que la educación sea una noticia y qué bueno que el Bachillerato Nacional sea un compromiso de todas y de todos. Acompañemos a los adolescentes, a las adolescentes a terminar sus estudios porque eso le hace muy bien al país y nos hace muy bien a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Que tenga buena tarde, subsecretaria. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es Tania Rodríguez Mora. Ella es la responsable de este programa de Bachillerato Nacional. 120,000 nuevos lugares para 2030, la meta del sexenio. Pero ya en 2026 se va a cumplir con el 92% de esta meta. ¿Cuál es la principal diferencia con otros gobiernos? Bueno, pues que, por ejemplo, en el gobierno de los gobiernos del PRI no se crearon preparatorias, se cerraron preparatorias. Ernesto Zedillo Ponce de León, el que ahora se le presenta como el adalid de la democracia, cerró las escuelas normales de educación de maestros. Las cerró, les quitó todos los presupuestos, inclusive mandó a la Policía Federal para reprimir a los estudiantes de la normal de El Meche en Hidalgo. Así fue sino, bueno, metió a la Policía Federal al campus de Ciudad Universitaria. Esa fue la Policía Federal Preventiva y ahí fue el ensayo de esta corporación policíaca. Así es que sí, una circunstancia muy, muy distinta a la que se vive ahora. Y si quiere, dejemos un momentito la retórica, si me lo ponemos de esa manera. Vamos a los datos duros. En 2015, el nivel de abandono en la preparatoria, en el nivel bachillerato, era de 15.5% de lo oficial, de lo que se sabía. En 2022, 2023, ya en este periodo, y faltan los datos más cercanos, le ofrezco uno muy rápido, fue de 9.2%. O sea, hubo una caída en el abandono escolar que también se presentó en el año pasado, entre otras razones, porque pues se apoya a los estudiantes de la prepa para que se queden, para que sea la mejor opción, que no tengan que buscar una alternativa para poder comer.
para desayunar o para cenar. Esto ya lo tienen garantizado con los subsidios, las becas que entrega el gobierno de México. Sí, es muy diferente a los periodos de otros personajes, uno de ellos le hablaremos enseguida. Zedillo fue antidemocrático, insiste Sheinbaum. Y pues sí, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue presidente de México entre 1994 y 2000, quien fue elegido presidente porque se estableció una intensa campaña del miedo, por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 1994 fue un año emblemático a la mala, fue un parteaguas en la historia política de nuestro país, no solamente por la irrupción pública, porque ya estaban en actividad, ellos tenían años ya en el trabajo de la insurgencia armada. Hablamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no solamente por eso, sino por los movimientos de la delincuencia política o de la violencia política que se cometieron. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en la tarde del 23 de marzo de ese año 1994 y el 28 de septiembre de ese mismo año el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, José Francisco Ruiz Massieu, que era el secretario general del PRI y que iba a ser el coordinador de la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura que ya había sido elegida. Lo asesinaron al salir de un desayuno en la calle de la Fragua, a media cuadra del Monumento a la Revolución. Fue a las 10 de la mañana que le dispararon cuando salía a este personaje, que por cierto pues era cuñado de los Salinas. Fue cuñado, ellos estuvieron emparentados de la familia Salinas de Gortari. Ahí pues esta circunstancia que ocurrió en 1994 y que fue el punto de partida del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno, pues ahora este personaje, que no vive en México, ha criticado algunas de las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta mañana, a pregunta de una compañera periodista, reiteró que el sexenio de Zedillo fue antidemocrático, tuvo medidas antidemocráticas. La presidenta recordó que la primera medida que adoptó Zedillo como presidente fue desaparecer a la Suprema Corte de Justicia para imponer a creación suya. Escuchemos. En realidad, los 36 años de neoliberalismo, supuestamente hubo alternancia entre el PRI y el PAN, que sigue siendo el PRIAN, por más que quieran diferenciarse. Mientras no cambiara el modelo económico, podía haber alternancia. Lo que no querían es que hubiera una transformación en el país. Eso para empezar durante los 36 años. Pero en efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó, desapareció la anterior corte y puso la suya, porque así fue, llegó al gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la corte, pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la corte. Entonces, ¿cómo se atreve a hablar de antidemocracia cuando él inicia, además de la crisis del 94 y el FOBAPROA, con el retiro unilateral decidido por una persona de la corte anterior y pone a la nueva corte? Y después, como bien tú dices, pues todas las historias de represión que hubo durante su sexenio, de persecución política y de antidemocracia también que se vio en lo económico. Porque ¿quién decidió la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién decidió las medidas económicas que se tomaron? Entonces, fue un sexenio caracterizado por la antidemocracia. Ahí pues lo que se responde a la presidenta Claudia Sheinbaum, una pregunta de una compañera periodista que le comentaba, justamente hizo un resumen, muy apretado resumen de la actividad que hubo en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que se caracterizó por la violencia. Hubo varias masacres, la masacre de Aguas Blancas, por ejemplo, cometida en el vado de Aguas Blancas, justamente
en Guerrero, un grupo de campesinos que iban hacia Acapulco a una protesta fueron reprimidos por la policía de Guerrero, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo. La masacre de El Charco, que fue una incursión militar en la comunidad de El Charco, justamente el municipio de Ayutla de los Libres, también en Guerrero. 11 jóvenes que estaban reunidos y campesinos tenían una sesión, una asamblea ahí en la escuela de esa localidad, pues fueron ejecutados por soldados bajo el mando de, en ese entonces, secretario de Defensa, bajo el mando de Ernesto Zedillo Ponce de León. Algunos eran estudiantes del CCH Azcapotzalco. La masacre de Acteal, no hay que olvidar la masacre de Acteal, Chiapas, los grupos paramilitares, en fin, lo que le he contado también de la incursión a Ciudad Universitaria. Este es una muestra apenas de lo que ocurrió en el gobierno de este personaje al que ahora se presenta como democrático y que critica la manera en la cual se lleva a cabo el gobierno de la República ahora mismo. La presidenta recordó básicamente que la derecha, los grupos de derecha, pues defienden una falsa democracia. Para ellos la democracia es solamente sostener sus privilegios. Y utiliza mucho la palabra libertad, que ahora está de moda. Ellos tienen eso, ellos dicen que defienden la libertad con una idea de crear la narrativa de que lo que no coincide ideológicamente con ellos no es libre, es autoritario. Es una construcción verbal que en el fondo lo único que pretende es engañar como es el sino, el cariz de la derecha. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Nadie habla de que las minorías no estén representadas en el Congreso, tienen que estar. Pero de ahí a decir que estamos acabando con la democracia, que la 4T está acabando con la democracia, pues es absoluta falsedad. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad que favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo. Pues, ¿cuál libertad? La libertad del mercado, sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defienden. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario, al pasado antidemocrático, al pasado en donde por el bien de todos primero los ricos, o ni siquiera por el bien de todos primero los del mero arriba, o regresar a una situación en donde el poder económico regrese a gobernar a México. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta frase, esta palabra que utilizan los grupos conservadores, los de la derecha y la ultraderecha, que dicen defender la libertad. ¿Libertad para qué? Para lo que acabamos de escuchar, para defender a los ricos, para que se siga la explotación de los grupos más vulnerables, para que el enriquecimiento y la impunidad les toque solamente a ellos, y es una circunstancia muy distinta a la que se vive ahora mismo, y el punto de partida es el cambio en el Poder Judicial y de entrada en el poder de la Suprema Corte de Justicia. Leo, por ejemplo, mensajes que se han publicado en la red X a propósito de los señalamientos que se hacen en las sesiones de la Suprema Corte. La ministra Lenia Batres, por ejemplo, defendió una tesis dentro de la discusión de la que se llevó a cabo esta misma semana, donde recuerda Lenia Batres que la Suprema Corte debe actuar dentro de los límites que la Constitución establece, es decir, toda la revisión que pueda existir de una supuesta constitucionalidad o no de alguna norma no puede hacerse de manera oficiosa, sino cuando exista una demanda formal que así lo solicite. Es decir, que la Corte no puede decidir revisar lo que quiera, tiene que haber una petición de algún interesado. Si se permitiera, como ocurría con la Corte que designó Ernesto Zedillo, si se permitiera que utilizara los poderes de la Corte para revisar, suspender amparos o iniciar en controversias sin que exista una justificación legalmente fuerte, suficiente, lo que representaría es el intento de la Suprema Corte de convertirse en un suprapoder.
por encima de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que en su momento fue lo que pretendió ocurrir, lo que se quiso hacer en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la Corte se quiso convertir en la Corte, el Tribunal, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, al cambiar normas que no le habían sido solicitadas de revisar y meterse en los terrenos que corresponden a diputados y senadores. Eso fue lo que ocurrió con esta Corte, a la cual designó Ernesto Zedillo. Consecuencias de una política que ya no está, que ya no existe y ha generado muchas molestias. Pero bueno, pues ya para irnos a corte y hacer una pequeña síntesis muy sencillita, pues hay personajes que no cambian y que siguen todavía en esa nube, en esa historia de creerse en lo que les dice o lo que creen que ven en el espejo, como es el caso de Ernesto Zedillo. Y para estos personajes, la música siempre nos ayuda a ubicarlos. Hay cantantes como el gran divo Rafael, que a veces dan en el clavo. A propósito, por supuesto, de Ernesto Zedillo. ¿Cómo será Zedillo? Rafael nos dice. Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas y mi eterna locura. Yo sigo siendo aquel eterno caminante que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco, que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse, y que ama con la fuerza de un loco. Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la echa de menos. Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos. Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, estamos a la espera de sus comunicaciones. 5566-312427, 5566-312427, también en @Imer_noticias en X y en Hilos o en Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @Anajarnajar en X, antes Twitter. Seguimos. Documentan más de 2.600 despojos en Ciudad de México. Es parte de la actividad que ha llevado a cabo el gobierno de Ciudad de México, una estrategia en contra del despojo de viviendas que pues se agudizó durante el periodo, empezó de hecho ya de manera exponencial durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando también surgió este llamado cártel inmobiliario encabezado por el Partido Acción Nacional desde la entonces delegación Benito Juárez. Hablamos de más de 2.600 despojos, que es una cantidad importante, pero más allá del número, lo importante también son las acciones que se llevan a cabo. Hay un programa específico para combatir este tema que involucra también la revisión de cómo actúan los notarios, porque un despojo no se concreta sin el acompañamiento de quienes legalizan la propiedad de las viviendas, en este caso de los notarios. Parte de estos detalles, de estos datos, son los que se presentan en el Congreso de Ciudad de México por parte del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien comparece ante los diputados locales. Es parte de la glosa del primer informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Nuestra compañera Luz Cecilia Andrade está allí muy atenta y nos tiene el reporte. Buenas tardes, Luz Cecilia, adelante. Buenas tardes, Alberto. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Como comentas, los avances en la lucha contra el delito de despojo y los avances en materia de búsqueda de personas
fueron los puntos principales en el informe del secretario de Gobierno César Cravioto. Durante su comparecencia ante el Congreso, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la mandataria capitalina Clara Brugada, el funcionario dijo que en tema de despojos, el Gabinete de Previsión y Atención contra estos, coordinado por la Secretaría de Gobierno, trabaja con otras dependencias para resolver este problema. Escuchemos lo que comentó. La Secretaría de Gobierno coordina este gabinete con instituciones de justicia, seguridad, vivienda, consejería jurídica, registro público de la propiedad, entre otros, con el objetivo de proteger el patrimonio y los derechos de las víctimas de despojo. A través del análisis caso por caso y la línea especial de atención, se han dado más de 2.600 asesorías. Estamos en proceso de restitución de 200 inmuebles y 50 predios han sido restituidos a sus legítimos dueños. El secretario de Gobierno también resaltó que en materia de búsqueda de personas desaparecidas, el gabinete ha logrado avances como que se duplicara el presupuesto para la comisión de búsqueda, la creación del protocolo de búsqueda inmediata y el sistema único de gestión de casos, entre otras iniciativas. También escuchemos lo que nos dijo. Con la finalidad de facilitar los procesos a las familias de las personas reportadas como desaparecidas, se creó un nuevo espacio para que las instituciones que abordan el tema de búsqueda de personas desaparecidas trabajen de manera junta en el mismo espacio. Por eso, este mes que viene, o sea, el mes de noviembre, ya estará operando el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. Por último, Alberto, comentarte que el secretario de Gobierno hizo hincapié en que durante este primer año de mandato también se han tomado medidas específicas como el operativo Tlaloque para prevenir y dar respuesta ante contingencias por fenómenos hidrometeorológicos, así como la atención que han extendido a las familias afectadas por la exposición a la pipa de gas, por la explosión más bien de la pipa de gas en el distribuidor vial de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa. Todos estos temas se tocan a profundidad en su informe, Alberto. Es la información. Gracias, Luz Cecilia Andrade. ¿Ya terminó la comparecencia? Sí, ya. Hace unos 5 minutos, de hecho. Ah, mira, pues ya estamos entonces en tiempo real, como siempre en Imer Noticias. Gracias de nuevo, Luz Cecilia. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Sí, estos datos ahí de la estrategia en contra de el despojo, se estableció una estrategia que va también directamente a la gentrificación. Básicamente se combate a partir de acciones muy concretas, como le digo, con los notarios, el encarecimiento de las rentas, porque en algunos sitios estos despojos tienen ese propósito, ahuyentar a los propietarios y utilizar esas viviendas pues para otros fines, entre ellos pues el encarecimiento de la vivienda en Ciudad de México. Y ya que estamos en la capital del país, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 12,000 millones de pesos. ¿Para qué? Pues para garantizar los servicios del sistema público de cuidados, que es uno de los ejes principales del gobierno de Clara Brugada y también de la presidenta Claudia Sheinbaum, este sistema público de cuidados que hace la diferencia con otros gobiernos, no solamente de México, sino de América Latina. Nuestra compañera Guadalupe Franco tiene los detalles. Adelante, Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una inversión sexenal de 12,000 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura y servicios del sistema público de cuidados aquí en la capital del país. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno adelantó que durante su administración se alcanzará una cobertura del 50% en la universalidad de los apoyos sociales a personas cuidadoras. Vamos a escuchar sus palabras. Invertiremos 12,000 millones de pesos al menos en la creación del sistema público de cuidados en 6 años. Segundo, contaremos con 1,116 equipamientos de cuidados que ya habíamos mencionado. 300 centros de cuidado infantil, 200 casas de día, 200 centros de rehabilitación, 200 lavanderías, 200 comedores, etc.
3. Apoyo económico a 45,000 personas. En el marco del Día Internacional de los Cuidados, la jefa de gobierno también anunció la creación del nuevo sistema de educación inicial, con lo que se pretende alcanzar una cobertura del 60% en niños y niñas de 0 a 3 años durante su administración. Esto al señalar que actualmente en la Ciudad de México solo el 20% de las niñas y los niños de 0 a 3 años pues acceden a servicios públicos de cuidados. Así lo dijo. Se crea el sistema de educación inicial, con el que lograremos 60% de las y los niños de entre 0 y 3 años que residen en zonas o en lugares, en familias que no tienen las condiciones económicas para pagar un servicio privado de cuidado. 5. Con las nuevas casas de día y centros de rehabilitación podemos otorgar servicio a más de 15 millones de atenciones a personas mayores y con discapacidad. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, actualmente está en marcha la construcción de 23 de los 200 centros de cuidado infantil proyectados a desarrollar en 2030, mientras que las obras de otros 100 centros de cuidados estarán a cargo de cooperativas. Además, adelantó que se construirán 16 casas de día y centros de rehabilitación. Con esta infraestructura, la jefa de gobierno confió que al término de su sexenio quedarán sentadas las bases del sistema público de cuidados, pues destacó que se estarán otorgando 32 millones de atenciones anuales para adultos mayores y personas con discapacidad. Alberto Auditorio, mi reporte. Gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco y el sistema público de cuidados, que es una de las novedades que tiene la administración pública en México y que forma parte de la restauración de un estado de bienestar, como en algún momento fue en México y como el que existe en algunos países de Europa, por ejemplo. Seguiremos en el tema. Presentan avances del programa de restauración ecológica. Esta es información que se dio a conocer en la mañanera del pueblo de este martes. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que está en marcha justo el programa de restauración ecológica. Está orientado al saneamiento y desasolve de varios ríos como el Lerma Santiago, que es uno de los más contaminados de América Latina, yo diría casi del mundo. Y está contaminado desde hace décadas. Hubo un momento en el cual pues era casi garantía de enfermarse, nada más el estar cerca de este río contaminado por industrias en el Estado de México, por las granjas de cría de cerdos en Michoacán, por industrias también en Jalisco y las industria cañera, por ejemplo, ya pasando por Nayarit, del sur de Jalisco, hasta llegar al Océano Pacífico. Sí, es una verdadera tragedia lo que ocurre con este río Lerma Santiago, que es uno de los más grandes, más extensos de América Latina. Pero bueno, ya está en proceso el desasolve y el saneamiento del Lerma Santiago, también la cuenca del Atoyac y también de Tula, que es otro de los ríos muy contaminados en México. Se mejora también la presa Endo, que recibe aguas residuales del Valle de México. Esta parte del tema del río Tula y la presa Endo es consecuencia de la construcción, por ejemplo, del drenaje profundo en la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum informó además que se trabaja en la recuperación del lago de Pátzcuaro y las terrazas naturales de este mismo vaso lacustre para mejorar el ecosistema y también la calidad del agua. Escuchemos. Hay un programa de restauración ecológica, se llama, que más que solamente sembrar el árbol, pues es restaurar el ecosistema. CONAFOR tiene varias áreas donde está trabajando, junto con obviamente la secretaria Alicia Bárcenas. En particular estamos trabajando en 3 cuencas, que tiene que ver con el saneamiento, con la restauración ecológica, con el desasolve para recuperar una buena parte de la capacidad de los ríos. Estamos trabajando en el río Lerma Santiago, en el río Atoyac, Lerma Santiago, Atoyac y Tula. Esas son las 3 cuencas donde estamos trabajando. Y ahí es un programa integral. Además, se está trabajando en este momento en la presa Endo, que es una presa que lleva pues las aguas de desecho de la zona metropolitana del Valle de México, en la recuperación también de su espacio y en su saneamiento. Se está trabajando, hay un programa especial que es parte del programa Lázaro Cárdenas en el lago de Pátzcuaro, y queremos recuperar pues las antiguas terrazas
mejoras que se hicieron para evitar la erosión del suelo. Se está trabajando en distintas cuencas, además, repito, de lo que normalmente hace la CONAFOR. Este programa de restauración ecológica es parte de lo presentado por la Secretaría de Medio Ambiente. Es el Programa Nacional de Restauración Ambiental, que es el eje rector del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este programa participan autoridades del gobierno federal, autoridades locales de los distintos estados y municipios, organismos de la sociedad civil, los pueblos indígenas que son tomados en cuenta desde el gobierno pasado y el actual por primera vez en toda su historia, las comunidades afromexicanas, universidades y empresas. La presidenta Sheinbaum recordó también que el fomento del cuidado del medio ambiente es parte de este proceso llamado la Nueva Escuela Mexicana. Escuchemos. Está la materia de educación ambiental, ¿no es cierto? Es parte de la Nueva Escuela Mexicana. Hace tiempo había iniciado el programa de educación ambiental con una materia, pero se ha reforzado. Y en la educación media superior también está. Entonces, evidentemente, el programa Sembrando Vida pues es fundamental, sí, pero estamos trabajando y si quieren lo presentamos aquí en todo el programa de reforestación y restauración ecológica. La presidenta Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo también informó que giró instrucciones a la Comisión Nacional del Agua para que se cambie el artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales y se impida que las industrias mineras pues sigan en su proceso de contaminar a los ríos y los mantos de agua. Escuchemos. Es importante que quede la redacción como estaba o similar a lo que estaba en la anterior ley, y también ha habido varias solicitudes, sobre todo de ejidatarios, por el tema de la transmisión de la concesión en sucesión. Digamos, si un ejidatario fallece y deja a su hijo, a su hija, y tienen alguna concesión que pueda hacer mucho más rápido la expedición en este caso. Y algunos temas como este tipo que están revisando para poder modificar la ley y que se apruebe. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en otra información que también se presentó en la Conferencia del Pueblo de este martes es la encuesta sobre seguridad del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, donde indica que la Marina tiene un 88.1% de respaldo en el nivel de confianza de los mexicanos. La Fuerza Aérea tiene 86.7%, el Ejército 88.3%, un alto nivel de aprobación entre los mexicanos, y la Guardia Nacional tiene un 75% de respaldo. La presidenta Sheinbaum recordó que no todos los ejércitos del mundo tienen un respaldo ciudadano como el de las Fuerzas Armadas de nuestro país, básicamente por el origen de las Fuerzas Armadas, que son, pues, origen es el pueblo, pues es la gente, son las personas de comunidades indígenas, de comunidades rurales, de las ciudades, de estudiantes, en fin, a diferencia de otros cuerpos militares, por ejemplo en Argentina o en Centroamérica, donde las cúpula son las élites que gobiernan el país, y por eso esa facilidad con la cual cometieron atrocidad y media en contra de sus propios pueblos en las dictaduras militares en los años 60, 70 y todavía en los 80. La presidenta Sheinbaum explicó por qué este respaldo a las Fuerzas Armadas del país. Tiene mucho reconocimiento las Fuerzas Armadas en nuestro pueblo, muchísimo. Hay una identidad. Y pienso yo que una parte muy importante del reconocimiento tiene que ver con sus labores en los momentos de desastres naturales, como fue el caso de las lluvias de ahora. El aplauso, el cariño, el reconocimiento de la gente. Cuando llega la Marina, cuando llega el Ejército, ahora la Guardia Nacional, es muy grande. Y además su entrega, como lo he dicho, es enorme. Así que eso es parte de lo que explica pues este reconocimiento popular a las Fuerzas Armadas. Y esta confianza ahora en labores de seguridad específicamente. Sí, en todas las labores, es muy importante. Y fíjense, contrario a esta idea de la militarización y nada que ver, la gente confía en las Fuerzas Armadas de México. Y eso es algo muy importante, no en cualquier país. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta encuesta sobre seguridad del INEGI y el respaldo ciudadano a las Fuerzas Armadas del país. Vamos a otros temas. Mire, aquí tenemos estas noticias que de una u otra manera son positivas.
pero en el ciberespacio, en el área de las compras online, de los grandes corporativos estadounidenses, europeos, chinos, que dominan una parte de la vida cotidiana en el mundo occidental, pues es la realidad. Pues no la están viendo muy bien. Ahí sí que para que veas, tienen una racha negativa. Es el caso de la empresa multinacional Amazon, que anunció un recorte de miles de trabajadores. Esta empresa Amazon, muy cercana, por cierto, a Donald Trump. Alguien diría que es como el beso de Judas, ¿no? Así como que le echó la sal. Pero bueno, esa es otra historia. Nuestra compañera Jessica Martínez nos cuenta de qué se trata de este recorte de personal en la empresa Amazon. La empresa multinacional tecnológica especializada en comercio electrónico Amazon anunció que procederá con el despido de 14,000 empleos de su plantilla corporativa. El cese de labores del equivalente al 4% de los trabajadores de Amazon tiene la motivación central de invertir en inteligencia artificial y en la automatización de sus procesos. La vicepresidenta senior de experiencia de personas y tecnología en Amazon, Beth Galetti, ha señalado que esta decisión forma parte del proceso de fortalecimiento operativo iniciado el año pasado, enfocado en funcionar como la startup más grande del mundo, con equipos que atiendan con rapidez las necesidades de los clientes. En una carta publicada en la página electrónica de Amazon, apuntó que con la generación de la inteligencia artificial, la tecnología más transformadora que permite innovar más rápido que nunca, necesitan una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad. El anuncio de Amazon se da unas semanas después de la presentación del Plan de Acción de Inteligencia Artificial de la administración de Donald Trump, enfocado en disminuir la regulación para impulsar la innovación y asegurar el liderazgo de Estados Unidos en el sector. Y hace unos meses, en abril pasado, Amazon fue criticado por la Casa Blanca ante la supuesta intención de mostrar el costo adicional de los aranceles de Estados Unidos junto a los precios de sus productos. En aquel entonces, en plena implementación de la política comercial proteccionista de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señaló que se trataba de un acto hostil y político por parte de Amazon. Finalmente nunca se dio el desglose de la información de las tarifas arancelarias, tras una conversación entre el presidente de Estados Unidos y el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Tras este último anuncio de despidos, el gigante del comercio electrónico informó que ofrecerá a la mayoría de los empleados un plazo de 90 días para buscar un puesto interno en la compañía, y quienes no lo logren o no estén interesados, se les apoyará en la transición para salir de la empresa de la mejor manera. Para 2026, Amazon seguirá contratando personal en áreas estratégicas clave. De acuerdo con información obtenida por la agencia de noticias Reuters, los planes de Amazon apuntan a un despido total de 30,000 empleos corporativos. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Por cierto que hace unos momentos la agencia calificadora HR Ratings informó sobre la ratificación de las calificaciones a largo plazo de los bonos de deuda en México y también el nivel de la economía, la situación de la economía. Esta ratificación de deuda a largo plazo es triple B más, y cambió la perspectiva de negativa a estable. ¿Por qué? Por la mejoría en las principales mediciones fiscales. Además de que la deuda, en comparación, la deuda del PIB va a finalizar en 52.2%, un nivel mejor a lo que se había proyectado el año pasado cuando calificaron negativamente a la economía mexicana. Al final del día, pues la realidad se impuso. Los pronósticos negativos que se presentaron en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México y en 2024 con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, pues resultaron falsos, resultaron una mentira. Por cierto, ya que hablamos de estos temas,
pues hay información también sobre Pemex, Petróleos Mexicanos, que se han presentado pues datos que no necesariamente corresponden con la realidad. Se ha insistido en que creció la deuda de los proveedores y que sigue el nivel de déficit en esa empresa productiva del Estado. La realidad es que se detuvo el deterioro económico de la empresa y pues ahora ha presentado resultados más positivos y forma parte del proyecto planteado por el gobierno de México. Esto no es extraordinario, forma parte de una estrategia. Vamos a ir ahora a la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece? Vamos con Claudia Telles, que nos tiene la información sobre la Ley General en materia de extorsión. Hay debate sobre este tema. Cuéntanos, Claudia. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo a ti al auditorio. Con asistencia inicial de apenas 312 de 500 diputados, el Pleno de las y los diputados analizan el dictamen para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La propuesta que se analiza es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución. Hay que destacar, Alberto, que se han presentado distintos matices entre las diversas fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ya se ha anunciado que habrá un voto mayoritario a favor de esta propuesta. Esta iniciativa establece un tipo penal básico para la extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes. Precisa que este delito se investigará de oficio y se establecerán 34 agravantes, entre ellos cobro de piso, violencia y montachoques. También se incluye imposición de precios a productos o servicios, el uso del sistema financiero para el depósito y la comisión contra candidatos a cargos de elección popular, afectaciones a migrantes o menores de edad, el uso de información privada, secuestro virtual o simulación de ser servidor público. Se propone, Alberto, una pena básica que va de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización UMA, pero esta podría aumentar en una tercera parte por agravantes, es decir, podría llegar hasta 25 años. Entre ellos, que el agresor le imponga a la víctima el precio de los productos que vende, que se cometa contra una persona candidata o bien que se utilice una institución de gobierno para efectuar el ilícito. Al presentar el dictamen al Pleno de las y los diputados, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, destacó que quienes sean sentenciados por extorsión no tendrán acceso a la preliberación ni a la conmutación de la pena. Detalló que esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente porque se investigará de oficio. Vamos a escuchar. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias. Y con esta ley, el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión, se investiga, se persigue y se castiga. Por fin, le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades. Además, se protege la identidad de las víctimas y testigos. Se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar. En tanto, y otro punto que fue resaltado por las y los diputados es que se establecen medidas tecnológicas para el bloqueo obligatorio de las líneas telefónicas en centros penitenciarios, que es donde más se reciben estas llamadas de extorsión. Así lo destacó la morenista María Teresa Ili. Vamos a escuchar. Y algo fundamental, se establece el control real en los centros penitenciarios. Durante años, las cárceles se convirtieron en oficinas del crimen. Con esta ley se bloquearán las comunicaciones y se sancionará a las autoridades que lo permitan, porque la cárcel debe de ser un lugar de cumplimiento y no de operación criminal. En este punto, legisladores de oposición criticaron que no se destinen recursos para estas adecuaciones y para implementar estas medidas tecnológicas. Fernando Torres Graciano del PAN celebró que esté en análisis este dictamen que incluye, dijo, propuestas del Ejecutivo Federal y de legisladores. Su compañero Guillermo Anaya destacó que es una reforma importante porque la extorsión es un delito que arrebata la paz e incluso la vida de las personas. Vamos a escuchar.
Y la extorsión le pega, como ya también se dijo, al taquero, al transportista, al productor del campo, al pequeño empresario. Esta ley, como su nombre lo indica, es una ley general para que obligue y faculte a los 3 órdenes de gobierno a actuar coordinadamente. Hubo una advertencia del PRI y del PT, dijeron que esta reforma podría beneficiar a personas que ya fueron sancionadas por extorsión, incluso mencionan a unas 500 personas ya sancionadas, y es que advirtieron que Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo tienen penas de cárcel de más de 16 años para este delito, y reducir los tiempos los podría beneficiar y podrían alcanzar la libertad. Así, Alberto, continúa este debate en el que se indica que en el 97% de los casos de extorsión no se denuncian por miedo. El reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Por cierto, a propósito de estos temas, la presidenta Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana en Palacio Nacional que el gobierno de México está a la espera de que se concrete la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga. Recuerda usted, está detenido en una estación migratoria en Estados Unidos, en Miami. Está acusado de lavado de dinero, de defraudación fiscal y otros delitos, y pues se le considera uno de los principales presuntos defraudadores, dueños de empresas factureras con daño al erario de más de 35,000 millones de pesos. Él es esposo de la que fue presentadora estrella de TV Azteca, Inés Gómez Montt, quien también es buscada por la justicia. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Presidenta, saber qué información tienen sobre la detención de Víctor Álvarez Puga ayer en Estados Unidos. Presuntamente fue por algo de su situación migratoria, pero bueno, recordemos que aquí en México se le acusa por fraude. Sí, estamos esperando toda la información de la Fiscalía y lo pregunté hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad, y espero que en unas horas podamos tener toda la información. ¿Algo sobre su extradición todavía no se sabe? Sí, la idea es que se envíe a México. Okay. Sí. Vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía, y con gusto, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido, y también si está involucrada la persona que dices. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta eventual extradición. Mire, vamos ahora a el Senado de la República. Se acaba de aprobar el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además de la Ley de Ingresos para 2026, esto en comisiones. ¿De qué se trata, Karina Cuevas? Cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, te saludo con gusto. Así es, esta mañana el Senado de la República, a través de los legisladores en Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera, aprobaron el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, así como la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios y la Ley de Ingresos para el 2026. ¿De qué se trata estos proyectos? Son reformas para incrementar las cuotas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, lo que conocemos como el IEPS, a refrescos, tabaco y juegos con apuestas, además de su aplicación por primera vez a sueros orales con edulcorantes y azúcares añadidos. Al presentar las minutas, el titular de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó cómo se aplicará este impuesto en el caso de las bebidas con edulcorantes. Escuchemos. Es importante destacar que como resultado del diálogo entre el sector empresarial y el Poder Ejecutivo, se acordó en la colegisladora reducir la cuota propuesta para bebidas con endulcorantes a 1.5 pesos por litro, invitando a que las empresas reformulen sus productos y se comprometan a reducir al menos 30% del contenido de azúcar en sus presentaciones más populares en 2026, así como a restringir la publicidad con bebidas azucaradas dirigida a menores de 16 años. Y bueno, las minutas, Alberto, también incluyen la aplicación del 8% de este impuesto a los videojuegos con contenido violento. Además, se plantea un incremento del 30 hasta el 50% en la aplicación del IEPS a las apuestas
y sorteos. Así lo explicó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el expresidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Se propone implementar un impuesto específico al consumo de videojuegos que contengan violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual, lenguaje fuerte o apuestas con dinero real. Este gravamen se plantea como una medida de política pública destinada a reducir la exposición de niños, niñas y adolescentes a este tipo de contenidos y a generar recursos que compensen los costos sociales y de salud asociados a su consumo. Y bueno, en el caso del tabaco se propone subir una tasa de 160 hasta 200% e incrementos graduales a la cuota específica hasta el 2030, empezando con una cuota de 0.85 pesos por cigarrillo en 2026 hasta llegar a 1.15 pesos en el 2030. Además, se gravará con una tasa de 200% la importación o enajenación de otros productos que contengan nicotina, ya sea de origen natural o artificial, como las bolsas de nicotina. Y bueno, estos dictámenes aprobados en las Comisiones Unidas serán publicados hoy en la Gaceta Parlamentaria para ser discutidos y votados mañana en el Pleno de la Cámara de Senadores. Alberto. Estaremos entonces muy atentos. Muchas gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Y vamos a otros temas, ahí también cerca de donde se encuentra nuestra compañera Karina Cuevas, en el Centro Histórico de Ciudad de México y concretamente en la zona de los poderes legislativos. Hay diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien descartó que la CENTE, la coordinadora, pueda realizar o vaya a realizar paros o protestas el próximo año, que es el Mundial de Fútbol en nuestro país. Escuchemos a la presidenta. Recurso asignado para ellos de alrededor de 800 millones de pesos. Entonces ellos están pidiendo más recurso adicional. Lo que el secretario de Educación les plantea es, bueno, esos 800 millones de pesos junto con el Estado, que es quien coordina la educación en Oaxaca, pues que se determine cómo se van a distribuir para ver si se requiere más o no. Pero vamos viendo si los 800 millones alcanzan antes de que se solicite más. Es un poco el planteamiento. Y la mesa de trabajo sigue abierta, pero pues primero es ver hasta dónde nos alcanza eso para ver si se requiere más o no. Esa es un poco, digamos, ahí la divergencia de lo que y entonces, está planteando. ¿No ve un riesgo real de que pudiera haber...? No, va a seguir la mesa de diálogo. Sí. Pero usted ya no se reúne con ellos, ¿eh? No, pues se siguen reuniendo con el gobernador, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública. Entonces está Leti Ramírez también ahí de mi parte apoyando. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, pues las movilizaciones siguen. En esta mañana, trabajadores de educación media superior marcharon de Palacio Nacional a la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Víctor Raúl Ramírez, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Así es, pues esto para exigir a las autoridades federales que liberen 2,000 millones de pesos que ya estaban aprobados para la basificación de empleadas y empleados y para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores de instituciones de educación media superior. Los trabajadores del sector educativo marcharon por la avenida Tacuba para después dar vuelta a la izquierda en eje central Lázaro Cárdenas y más adelante dar vuelta en Congreso de la Unión hasta llegar a Palacio Legislativo. Blas Hernández, él es secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos del CONALEP, advirtió que podrían irse a paro nacional la próxima semana si los legisladores y las autoridades federales no incluyen en el presupuesto del próximo año estos 2,000 millones de pesos. Vamos a escuchar. Tenemos que obligarla con discursos como estos que estamos dando. No lo vamos a conseguir. Necesitamos irnos al paro nacional. Tenemos que ir a nuestras escuelas, en nuestra trinchera en las escuelas. Tenemos que luchar ahí, en las escuelas, parar la escuela, enfrentar a los directivos, enfrentar a los directores estatales, enfrentar a los secretarios de educación, enfrentar a los gobernadores, enfrentar a los presidentes municipales, en la clase política de este país que nos tiene jodidos. Por su parte, Ramón Gastelum, él es presidente de la Confederación Nacional
de sindicatos de los colegios de estudios científicos y tecnológicos, denunció que desde hace 15 años sus salarios son menores a los de trabajadores de otros niveles educativos. Vamos a escuchar. Por ese motivo, el día de hoy nos reunimos para ir dando los pasos necesarios para exigir lo que nos corresponde. No es posible que tengamos más de 15 años con una situación salarial que deberíamos de estar en igualdad de circunstancias con otros subsistemas. Por eso es nuestra exigencia. Por eso el día de hoy iniciamos una jornada de lucha que no descartamos que lleguemos a acciones más contundentes con el apoyo de todos ustedes. Alberto, ese es mi reporte. El reporte. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Por cierto, a propósito de estos temas, le comento que siguen bloqueos de agricultores y campesinos en distintos puntos del país. Se estima que al menos 34 carreteras en Jalisco, Michoacán y Guanajuato están tomadas por agricultores que piden incremento al precio del maíz. El secretario de Agricultura anunció que habrá un incremento para el precio de maíz blanco de 6,500 pesos, de 6,050 pesos por tonelada. Escuchemos. Buenas tardes, soy Julio Verdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Quiero informar a las y los productores del Bajío que el día de hoy se reunió la mesa de diálogo con las dirigencias locales. En acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades. Este precio es 25% superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país. La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5% anual, más el apoyo de un seguro agropecuario. Es lo que ha mencionado el secretario de Agricultura. Ya con esto nos vamos. Gracias por escucharnos. Le comento rapidísimo. El huracán Melissa se encuentra en Jamaica y se prevé que entre con categoría 4 a Cuba esta noche o la madrugada del miércoles. Le tendremos la información en tiempo real. Y a propósito de ello, nos despedimos de esta manera. Hasta mañana. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.